¿Qué tal amigos y amigas de este su canal El Mensaje de la Biblia? Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero recordarte que si no estás suscrito al canal, hazlo. Saca un momentito y suscríbete al canal en estos momentos. Además, dale like a los videos que grabamos semana tras semana cuando grabemos. De modo que YouTube, el algoritmo de YouTube pueda dispersar este programa y recomendarlo para que otras personas lo vean. Este canal no está monetizado, simplemente queremos compartir este mensaje con otros. Me han hecho varias preguntas. ¿Qué es la imagen de Dios? En Génesis 1:26. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Ese es el tema que estaremos tratando en el programa de hoy, así que no sea parte de su computador, de su teléfono móvil, la tableta, donde quiera que nos esté viendo en estos momentos, porque este tema es interesante por demás. En el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 26, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es la imagen de Dios? El hombre no es una reproducción de Dios. Imagen y semejanza implica que el hombre, cuando fue creado por Dios, era un hombre santo, era un hombre puro, era un hombre perfecto, era un hombre capaz de cumplir la ley de Dios perfectamente. Era un individuo que, si se mantenía en los límites establecidos por Dios, tenía vida eterna. Y en ese sentido era como Dios. Era como Dios en ese sentido. No era Dios, era semejante. Era imagen y semejanza, no igualdad con Dios. Eso que valga la pena aclararlo, porque hay personas que dicen que los seres humanos somos dioses, o que somos Dios, y que los reyes son Dios, y le ponen el título Dios a cualquier cosa. Eso es un error. Cuando vamos a la Biblia, solamente hay un Dios, y ese Dios es Yahweh. Y de esto hablaremos en otro tema, en otro programa, porque no quiero desviarme del tema, ni en cuanto a la pluralidad que se menciona aquí, ni a nada por el estilo. Voy a limitarme a la imagen y a la semejanza de Dios que Adán y Eva poseían cuando fueron creados por Dios. En el libro de Génesis, capítulo 2, Dios le dice al hombre en el versículo 16, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, puedes comer de cuanto árbol hay aquí en el huerto, puedes comer. Más del árbol que de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque de que del comieres ciertamente morirás. En el texto hebreo dice, muriendo moriréis. Entonces eso es un énfasis, y por eso muchas Biblias dicen, ciertamente morirás o seguramente morirás. Pero en el texto hebreo dice, muriendo moriréis. Es enfático. Hasta aquí llegas. De aquí no pasas. Hasta aquí se acaba la vida. Aquí se acaba la vida si comes de ese árbol. Mueres. Muriendo morirás. Pero entonces, la serpiente, que era astuta más que todos los animales que había en el huerto, está allí en el jardín del Edén también. Está allí en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eva se acerca para ver el árbol, porque le pareció curioso, porque Dios me dice que no coma de ese árbol. Entonces allí aparece la serpiente, y la serpiente le habla a Eva. Me imagino a Eva asombradísima ver una serpiente hablando. Y quizás Eva pensaría, ese árbol tiene que tener algo bueno, porque la serpiente comió de él. Posiblemente ella comió de él y por eso habla. La hizo inteligente, la hizo sabia. Es una cosa que se puede pensar, que se puede dilucidar, aunque no esté en el texto. Entonces la serpiente le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Fíjese cómo Satanás tergiversa la palabra de Dios. Dios dijo, puedes comer de todos los árboles del huerto, menos de ese. Pero la serpiente, que no era otro que Satanás disfrazado, usando la serpiente como instrumento, le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo que pueden comer de todos. Pero la serpiente dijo, no puedes comer de todos. Le añadió un no. Cambió completamente el mensaje de Dios. Y Eva pues le aclaró. Dios me dijo que podía comer de todos, menos de ese, pero quería que comiese ese árbol, moriría. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. En el texto hebreo dice, muriendo no moriréis. Qué interesante. Dios dijo, muriendo moriréis, cuando advirtió a Adán y a Eva de no comer de ese árbol.
Pero la serpiente dice, muriendo no moriréis. En otras palabras, Dios es un mentiroso. Te quedas vivo. Algo en ti no se va a morir. Y de este tema hablaremos en otro próximo programa. Entonces, ella comió. Y ya sabemos la historia de lo que pasó y las consecuencias. En el versículo 22 del capítulo 3, dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y Dios entonces lo sacó del jardín del Edén. ¿Cuál fue mi sorpresa? En el año 1979, cuando vi este pasaje en el texto hebreo. Entonces, lo dejé quieto, no le hice caso. Pero entonces, en el año 1981, comencé a estudiar griego y hebreo con el doctor Ángel Manuel Rodríguez en la Universidad Adventista de Puerto Rico. Y entonces me tocó leer varios versículos de la Biblia para hacer algún tipo de exégesis en hebreo. Y este fue uno de ellos. Y qué sorpresa me llevé cuando vi el texto hebreo y dice aquí, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre era. Hayá. Hayá es un verbo cal perfecto. O sea, implica una acción completada. En el texto hebreo no hay pasado ni futuro, ni presente. Es acción completada o acción en progreso. En el presente o hacia el futuro. Entonces, esto es un verbo perfecto, que es una acción completada, que equivale al aoristo griego y al pasado en español. Así que lo que Dios realmente dijo fue, he aquí el hombre era como uno de nosotros, no que es. O sea, no le da la razón a Satanás. Satanás dijo lo que sabe. Lo que pasa es que Dios sabe que si comes de ese árbol seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por cierto, yo cuando leí este pasaje por primera vez así como está escrito ahí, dije, pero ¿cómo es posible eso? Si Dios le advirtió a Adán y a Eva en Génesis capítulo 2 que no comieran de ese árbol por alguna razón. Tiene que haberles explicado quién era Satanás. Tiene que haberles explicado por qué no podían comer. Por qué iban a morir si comían. Esas conversaciones se tuvieron allí. Está implícito en el texto. Se deduce del texto. Así que Adán tenía un conocimiento teórico del mal, no práctico, teórico. Y conocía el bien porque eso era lo que él vivía. Dios creó un ser santo, perfecto, a su imagen y a su semejanza. Pero ahora el hombre peca y dice Dios, y aquí el hombre es ahora como era, como uno de nosotros. O sea, él era como uno de nosotros, tenía nuestra imagen, nuestra semejanza y compartía nuestra gloria. Porque Adán era un hombre glorioso, estaba vestido de gloria. Yo me encuentro gente que me dicen, Rafael, Adán y Eva eran tan inocentes que se veían desnudos y ni se miraban. Mentira. No sé quién se inventó ese cuento. Dios les dijo a Adán y a Eva antes de que pecaran, multiplicaos y llenad la tierra. Y usted no se multiplica tocándose la nariz. Ellos estaban vestidos de gloria. Tan pronto pecaron, esa gloria que cubre los seres glorificados y los seres de luz desapareció. Y entonces ahí viene el tape. Y a taparse con hojas de higuera rápidamente y a esconderse de Dios. Porque quedaron al descubierto por primera vez a consecuencia del pecado. Así que Adán y Eva eran seres gloriosos como Dios. Tenían la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Eran perfectos, santos. Pero ahora pecan y ya no son como Dios. Por eso es que Dios dice, el hombre hayá, hayá. El hombre era como uno de nosotros. No es. Ya no es como uno de nosotros. Así que, por esa razón, Dios lo sacó del paraíso, porque ya no era como Dios. Era un peligro dejar a Adán y a Eva en el paraíso ahora. Porque ya no eran como Dios. Eran como el diablo. Perdieron todas esas cosas, juntamente con la gloria que se desvaneció de su cuerpo, de sus cuerpos. La imagen de Dios se perdió, se deterioró, se fue al piso. La semejanza con Dios se fue al piso a consecuencia del pecado. Por eso, en el libro de Génesis, capítulo 5 y versículo 3, saben ustedes que Caín mató a Abel y entonces Dios sustituyó a Abel con Set. Y entonces dice aquí en el versículo, y Set significa sustitución en hebreo. Y vivió Adán, Génesis 5.3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Fíjense que ahora Set no es a imagen de Dios, sino a imagen del Adán caído. Repito otra vez, voy a leerlo. Presta atención. Génesis 5.3.
Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. A su semejanza. No la semejanza de Dios. Ya eso se acabó. Conforme a su imagen. A la imagen de él. A imagen y semejanza de Adán. Ya no de Dios. Porque pecaron. Dice en el libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 23, para confirmar lo que estamos diciendo, lo siguiente. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué interesante. Esta palabra destituidos es una palabra griega que significa estar cortos. Justereio, estar corto. Justereio es la palabra griega y significa estar corto, no alcanzar la meta, no alcanzar el blanco, quedarse corto. Es sinónimo de hamartía, que significa pecado, que también significa quedarse corto o errar el blanco. El hombre se queda corto ahora de la gloria de Dios porque la perdió. Aquí traducen esa palabra griega como destituidos, o sea, desamparados de la gloria de Dios, apartados. Se nos quitó la gloria de Dios a consecuencia del pecado cuando Adán y Eva pecaron. Ya no somos seres de luz como lo éramos cuando Dios nos creó a nosotros, o en Adán, cuando Dios nos creó en Adán y en Eva. Seres perfectos, a semejanza e imagen de Dios, con cuerpos glorificados, como los que tendremos los justos cuando Cristo nos transforme en su segunda venida. Así que entonces, es interesante lo que dice aquí. Ellos están faltos, están cortos de la gloria de Dios. Porque esta palabra también significa estar faltos, algo le falta. Están faltos de la gloria de Dios. Adán y Eva perdieron la gloria de Dios cuando pecaron. Por eso cuando Cristo bajó a la tierra, bajó como un ser humano semejante a nosotros, sin gloria alguna. Por eso en Juan 17:5 Él dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo fuese. Como consecuencia de la humanidad, Cristo tuvo que bajar sin gloria y atractivo alguno, según relata allí Isaías 53, cuando habla del Mesías sufriente. En el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 29, hay un versículo revelador. Dice aquí: porque a los que de antemano conoció, a estos también predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que sea primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios, dice aquí, nos va a modelar conforme a la imagen de su Hijo. Esto está planificado de antemano ya. O sea, Dios sabía, Dios en su presencia sabe el futuro, sabe todo. ¿Qué va a pasar, qué no va a pasar? Él lo sabe. Y aquí pues tendríamos que entrar en otro tema que es la predestinación. No voy a entrar en eso ahora, daremos un programa sobre eso más adelante. A ver qué tipo de predestinación menciona la Biblia. Pues hay diferentes ideas en cuanto a predestinación, pero de eso hablaremos en otro programa. No tengo tiempo para eso en estos momentos. Vamos al libro de 1 Juan capítulo 3, otro versículo revelador. Fíjense que estoy solamente con la Biblia, dejando que la Biblia hable, porque esto es un tema que nunca antes lo había dado. Lo di hace como en el año 1983, lo prediqué por primera vez en una iglesia y causó revuelo. Porque mucha gente no aceptó la traducción de Hayá que yo les presentaba. No sabían que eso era un verbo perfecto, un cal perfecto. Y dijeron: no, Rafael, tú estás equivocado. Yo no discutí más eso porque yo no discuto Biblia con nadie. Yo presento lo que entiendo que dice la Biblia. Si usted no lo acepta, yo no voy a discutir con usted. Yo respeto lo que usted piensa, respeto su derecho a diferir de lo que yo pueda decir. Pero quiero que analice los argumentos que estoy presentando. Este verbo de Génesis 3:25 es un verbo, un cal perfecto. El hombre era, no es, era como uno de nosotros. Entonces, en 1 Juan hay un versículo revelador que a mí también me llama mucho la atención. Voy a buscarlo aquí rapidito. 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Escuche bien. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Dios creó a Adán y a Eva conforme a su semejanza. Ellos perdieron eso cuando pecaron. Pero dice la Biblia en 1 Juan 3:2, que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo venga por segunda vez, seremos semejantes a Él nuevamente, porque le veremos tal y como Él es.
Nuestros pecados han hecho de una distancia, una pared entre Dios y nosotros. Esa pared Cristo la va a tumbar en ocasión de la segunda venida y podremos ver a Cristo cara a cara como un ser glorioso. Lo que los inicuos no podrán soportar, los justos sí lo podremos soportar cuando Cristo venga por segunda vez, porque le veremos tal y como Él es. Y eso lo explica aquí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 53. Deje ver que no quiero estar un versículo equivocado aquí. Exactamente. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. O sea, este cuerpo nuestro es corruptible, somos seres corruptibles, nuestra carne es corruptible, pecaminosa, ansía el mal. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 habla de una carne que atenta contra el espíritu, que lucha, que batalla contra el espíritu, porque la carne exige satisfacción constantemente. Por eso Lutero decía que cuando él se bautizó, él pensó que había enterrado al viejo hombre y lo había dejado enterrado en el agua, pero averiguó en ese momento que el viejo hombre sabía nadar. Por eso en Romanos capítulo 7, hablando en tiempo perfecto, en tiempo presente activo indicativo, el apóstol Pablo dice, no entiendo qué es lo que está pasando, porque bien que no quiero hacer, eso hago. Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en la ley de Dios. O sea, él vive en esa lucha. Miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y en Romanos capítulo 8 encontramos el mismo clamor. Gemimos dentro de nosotros anhelando la redención de nuestro cuerpo. Queremos que esto se acabe, que esto se quite. No queremos seguir cometiendo errores y ofendiendo a Dios. No queremos. Por eso Dios estableció la intercesión de Jesús. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si quieres saber su nombre, Jesús se llama. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 17, encontramos 13 al 17, encontramos otro pasaje revelador con relación a la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a pasar allí? Dice específicamente en el versículo, para no tener que leer tanto, del versículo 13 en adelante, y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si queremos que Jesús murió y resucitó, así también entrará Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado hasta venir al Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que luego nosotros los que llegamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir al Señor en el aire. Esto es posible gracias a la transformación que sufrirán los justos, cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Podremos ver a Jesús viniendo cara a cara. Podemos verlo con toda su gloria, y su gloria no nos hará daño, como le hará daño al anticristo, al inicuo, que destruirá con el espíritu su boca y el resplandor de su venida, según 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Y los inicuos, que dirán a las piedras caen sobre nosotros, escondernos de la gloria del que está sentado en el trono y del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar firme? Los últimos 2 versículos del capítulo 6 de Apocalipsis establecen ese punto. Así que entonces es importante que entendamos nosotros que cuando Cristo venga por segunda vez, los justos serán transformados. Ahora volvamos otra vez a la condición del hombre caído. Porque yo me encuentro, esta misma persona que me escribió por Messenger, me pidió que tocar este tema, que qué pasó con el hombre cuando el hombre pecó. En el Salmo 51, luego que David cometió su pecado con Betsabé y perdió a su niño que nació. El arrepentido dijo en Salmo 51:5, mira que en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Todos los seres humanos somos formados en maldad y somos concebidos en pecado. Salmo capítulo 58 y versículo 3, este versículo es contundente. Torcidos están los impíos desde la matriz, extraviados y mentirosos desde que nacieron. Voy a leerlo otra vez, este versículo está demasiado fuerte. Porque la gente dice, no, es que los niñitos son inocentes. Cristo dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis.
Esos eran ya niños grandecitos que estaban allí acercándose a Jesús. No iban allí gateando, no eran bebés que los iban arrastrando. Algunos eran llevados por sus padres para que Jesús los bendijera, pero otros iban por su propia cuenta. Cuando Jesús dice, deja a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales el reino de los cielos, es por la disposición de ellos de buscar a Jesús, de acercarse a Jesús. Lo que los fariseos y los líderes religiosos no hacían. Y usted para ser salvo tiene que acercarse a Jesús. No hay otro camino. Él es el camino. Repito otra vez. Salmo 58:3. Torcidos están los impíos desde la matriz, extraviados y mentirosos desde que nacieron. Un bebé está allí en el pecho de su mamá, tomando leche materna, y la mamá le quita el seno. ¿Qué hace ese bebé? Una sonrisa. No. Y empieza a gritar y a patalear. Se sonrojan todos de la rabia que les da. Quitar el tetero, la botella, como dicen otros, el biberón, como dicen otros en otros países. Ese niño, ese bebé recién nacido, se pone furioso. Al rojo vivo se ponen, esa piel se pone al rojo vivo, de la rabia, de la ira que le da. Los bebés no son santos. Nadie nace santo. Todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la imagen y semejanza de Dios. Así nacemos desde el vientre. Somos pecadores desde el vientre. Por contra el pecado entró en el mundo por un hombre, y con el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso todos morimos, porque somos pecadores. Pecado es una condición. Porque otra persona me dijo, pero Rafael, en 1 Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. Esa es una de las definiciones. Hay como 7 o 8 definiciones de pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. La rebelión es pecado. Hay varias cosas más que son pecado en la Biblia, no solamente la transgresión de la ley. La transgresión de la ley, la rebelión, la iniquidad, la impiedad, son signos externos que muestran cuán podrida y depravada está nuestra carne. Cuán mal está nuestra carne. Son los síntomas que se ven. Usted está enfermo, tiene fiebre, se pone un termómetro y dice está en 103 la temperatura, grados Fahrenheit. Eso es muy alto. Esa fiebre implica que hay una infección posiblemente. Usted está enfermo. Ahora, la fiebre no es la enfermedad. La fiebre es el síntoma. La enfermedad está en el corazón, en el cuerpo, mejor dicho. Lo mismo ocurre con el pecado. El pecado es una enfermedad de nuestra carne. Es una incapacidad que se queda corta de la ley de Dios y que se queda corta de obedecer a Dios. Por eso en Romanos capítulo 8 y versículo 7 dice que la intención de la carne es enemistar contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Nuestra carne no puede cumplir la ley de Dios. No puede. Por eso hizo falta un sustituto. Por eso Cristo tuvo que venir en semejanza de carne de pecado. Y lo consciente al pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo? Viviendo una vida perfecta de obediencia a la ley de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, Dios te otorga la justicia de Cristo y la obediencia de Cristo y es tan tuya como si tú lo hubieras vivido, según Romanos 5, 18 y 19. Nacemos en pecado. Somos hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 2. Somos hijos de ira desde que nacemos. Nacemos bajo la ley, bajo condenación, bajo pecado, bajo muerte y bajo culpa, culpables desde que nacemos. Gracias a la caída de Adán y Eva. Porque Adán y Eva, que eran como Dios, dejaron de ser como Dios, por voluntad propia. Abusaron de su libertad, de su libre albedrío que Dios les había dado, lo usaron mal, para su mal. Y por primera vez experimentaron el mal en sus vidas. Tenían conocimiento del mal teóricamente. Dios les advirtió las consecuencias de comer de ese árbol. Y posiblemente les advirtió de la serpiente y de Satanás, no de la serpiente, de Satanás y del pecado. Pero entonces ahora pierden la imagen de Dios, pierden la semejanza de Dios, pierden la gloria de Dios y nos dejan ese legado a nosotros, los seres humanos. Todos encerrados bajo la condenación, bajo muerte, bajo pecado, bajo maldición. Solamente hay una salida y esa salida se llama Jesús. Dios envió a Cristo porque no había otra forma de hacerlo. Y Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Dio la obediencia que nosotros no podíamos prestar. Cuando tú estás a Cristo como Salvador personal, esa obediencia perfecta es tuya por la fe. Y entonces puedes presentarte delante de Dios.
Y en ese momento, según Efesios 1, 13 y 14, Dios te sella con el Espíritu Santo de la promesa. Te convierte en un templo del Espíritu Santo. De modo que tú puedas ser guiado por el Espíritu. Y la cosa es que dice el apóstol Pablo que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu Santo te habla a través de la palabra y te dice qué es bueno, qué es malo, cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios. Y te guía de esa forma. Déjate guiar. Amigo y amiga que me estás viendo en estos momentos, si tú todavía no has aceptado a Cristo como Salvador personal, estás perdido, estás condenado, estás bajo maldición, estás bajo la ira de Dios. Haz de Cristo tu Salvador. Él lo dejó todo por ti. Dejó su trono. Lo cambió por un pesebre. Por ti y por mí. Todo. No escatimó nada para venir a buscar a salvar lo que se ha perdido. A ti y a mí. ¿Qué te aguanta a ti a este mundo? ¿Qué impide que te acerques a Jesús? Te invito en el día de hoy a que hagas de Jesús tu Salvador personal y te rindas a su voluntad y a su justicia. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.